Ok, qué bueno. ¿Alguien más? Pastor, bueno, buenas noches y buenas noches a todos. Buenas. Yo quería, pues, comentarles que usted decía que si, perdón, que si lo que hemos visto lo hemos, digamos, podido poner en práctica. Exacto. La semana pasada que tuve la oportunidad de hablar con algunos de los chicos que nos ayudan a nosotros, como los prejuveniles, ¿verdad? Tenemos un equipo de trabajo de chicos de 13 a 17 años. Y yo les mencionaba a ellos en la conversación parte de los principios que usted nos decía de los 5 factores, ¿verdad? Se los comentaba. Y también les decía a ellos, pues obviamente la edad que ellos tienen y todo, uno entiende que hay un poco de inmadurez y que también ellos son egocentristas, es normal por la edad de la adolescencia. Pero yo les decía a ellos que el servir al Señor era un privilegio y que usted nos decía que qué tanto estábamos dispuestos a poner, por decir así, el yo mío un poco más abajo, ¿verdad? Para poder servir y qué tanto quería yo poner mi seguridad, digamos, entre comillas, en riesgo, ¿verdad? Porque hay una seguridad que es obvia, responsabilidad para poder servir a otros. Entonces, quería contarles eso como testimonio porque sus clases no me han ayudado a mí y a mi esposo a poder pastorearlos a ellos y también aconsejarlos en esa línea de servicios al ser ellos unos chicos que están en formación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por enseñarnos, porque lo estamos transmitiendo. Gracias a ti, Leticia, por ese reforzamiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a decir algo brevemente. Ayer tuvimos una reunión de servidores y el pastor nos dividió en grupos y nos pidió que, igual así a través de Zoom, y nos pidió que trabajáramos algunos aspectos de cómo queríamos pastorear o cómo pensábamos que pudiese ser el acompaño en este tiempo, ¿verdad? Y fue interesante porque entre el grupo de nosotros habían varios que están en este grupo también, ¿verdad? Y todos así apuntadísimos. Y digo yo, está funcionando las clases del pastor, porque todos dijeron, no, sí, presencialmente, sí tenemos que ir y servir a los hermanos de la calle en la medida de lo que podamos. Igual, ¿verdad? Con nuestra ADN, que es de servicio, pero me llamó la atención, porque quizás en otro momento lo hubiésemos valorado o visto desde otra perspectiva, pero creo que el ponerlo en práctica va más allá de solo las palabras, sino también actuar y hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por lo menos en este grupo está quedando bastante impregnado el hecho de que hay que ponernos nosotros o qué estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Hasta qué punto vamos a llegar, obviamente cuidándonos, pero poniendo el servicio como prioridad. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Bueno, qué bueno, señores, que podemos ir poniendo en práctica lo que vamos conociendo en este espacio, porque de verdad no tiene sentido que nosotros estemos expuestos a información, a conocimiento, a verdades bíblicas o verdades científicas en cualquier espacio. Estemos dispuestos a ponerlo en práctica, porque toda información que no termina en acción sencillamente es una pérdida de tiempo. Y en el campo de la iglesia y en el servicio estamos sencillamente preparándonos para seguir sirviendo y ser más efectivos. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que en medio del servicio los conflictos afloran por muchas razones. Y los conflictos en sentido estricto no tienen que ver necesariamente con un comportamiento inadecuado de alguien, sino que puede partir de mí mismo. Por lo tanto, cuando yo me estoy preparando para servir, vale que yo analice muy bien mi propia persona,
para que nunca yo me convierta en el elemento que entorpezca lo que Dios quiere hacer con las personas en su gracia y su misericordia nos concede a nosotros encontrarnos, y en los espacios donde Él lo quiere hacer, en la calidad y en la cantidad que Dios quiere hacer. En un momento determinado yo puedo ser un elemento de entorpecimiento y posiblemente de detenimiento en el tiempo de lo que Dios quiere hacer, porque yo no tengo la actitud adecuada ni el compromiso adecuado. O yo puse mis sentimientos, puse mis emociones por delante y no fui capaz de hacer un ejercicio de autonegación. En ese sentido, es importante que nosotros sepamos que a la hora de prepararnos para servir, tenemos que ser enfáticos en mirarnos hacia adentro. Y nosotros, la semana pasada, estábamos hablando de el principio en los factores que norman, que rigen las relaciones entre nosotros. Y esta noche yo quiero, viéndolo desde la perspectiva de evitar y solucionar el conflicto, ver el principio o los principios que rigen el factor disposición. Acuérdense que el factor disposición responde a la pregunta si yo estoy preparado para establecer la relación en la que estoy entrando. Como ese factor es la puerta abierta para nosotros entablar relaciones de calidad, vale que nosotros lo veamos. Y uno de los principios que acompañan al principio de la disposición es el principio del lente. Y el principio del lente lo que dice es que quienes somos nosotros determina cómo nosotros vemos a los demás. Nosotros somos ligeros muchas veces en evaluar a los demás a partir de lo que nosotros vemos, creyendo que lo que nosotros estamos viendo es 100% a la persona en su accionar y no que el lente a través del cual nosotros estamos viendo a los demás puede determinar lo que yo percibo. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente yo puedo estar evaluando el comportamiento de alguien a la luz de mi propia concepción de eso. Si yo entiendo que un hijo tiene que responder sí señor, no señor a su papá en todo lo que el papá o la madre requiera de su hijo, cuando yo veo a un hijo que le dice a su papá, mira papá, yo creo que lo que tú me estás pidiendo riñe con la lealtad que yo debo darle solo a Cristo. Si yo creo que el hijo tiene que decir sí o sí, yo estoy entonces, comienzo a evaluar, mira qué hijo más rebelde, más irresponsable, más falta de respeto, como decimos en la República Dominicana. Ese papá le está pidiendo algo y él se puso a discutir y a argumentar en contra. Porque yo creo que los hijos no deben negarle nada a los padres. Entonces yo comienzo a evaluar el comportamiento de ese hijo a la luz de lo que yo creo y yo comienzo a tipificarlo como incorrecta su conducta cuando el que está mirando incorrectamente soy yo. Por lo tanto, lo primero que yo hago antes de evaluar el comportamiento de los demás es verme a mí mismo cuál es el motivo que a mí me mueve para hacer la evaluación que yo estoy haciendo. Cuando yo estoy en un proceso de acompañamiento a una persona que está en situación vulnerable, yo puedo partir de la ligera y decir, esta persona está en la condición que está porque ha sido irresponsable en el manejo de su vida. Yo
lo voy a ayudar, yo voy a invertirme en él, pero yo no tengo la esperanza de que él cambie su vida, porque yo de antemano estoy tipificando que la razón de su vulnerabilidad ahora ha sido la irresponsabilidad. Como yo soy tan responsable en mis actos, todo aquel a quien yo evalúe como irresponsable, yo lo descarto como una posible persona que supere la situación en la que está. Por lo tanto, yo, si me miro yo primero, me puedo dar cuenta que yo estoy determinando el cómo yo veo a los demás. Lucas 6:45, que lo tienen ahí en sus pantallas, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, ¿qué es lo que hace? Produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros en la República Dominicana somos famosos por el humor, bueno, se llama humor negro y eso es racista, pero es un humor que está muy enraizado en tu burlarte de la gente. En la República Dominicana somos fácil en eso. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo chistes, en un ambiente que no es de los dominicanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque nosotros podemos estar hiriendo la susceptibilidad de alguien. Entonces, nosotros tenemos que mirarnos permanentemente hacia adentro para darnos cuenta que posiblemente lo que yo estoy diciendo tiene más que ver conmigo que con la persona a quien yo estoy, de quien yo estoy hablando o a la persona que yo estoy buscando. Por lo tanto, cuando yo estoy en mi condición de servidor y tengo la persona de frente, cuidado con yo comenzar a tipificar, a evaluar a esa persona sin darme el permiso de conocerlo, conocer su historia, para yo no prejuiciarme y quitarle calidad al servicio que le voy a dar. Si creo que es irresponsable, si creo que ha sido poco esforzado, entonces yo trato de no invertir mucho, de no invertirme mucho, porque al fin y al cabo esa persona no va a cambiar. Y ese es un cuidado que nosotros tenemos que tener como servidores en el Señor. Sobre todo los que trabajamos con gente en condiciones tan vulnerables como gente en condición de calle, gente en conflicto con la ley, que nosotros tenemos un juicio moral sobre ellos sin darnos cuenta que eso es lo que hace que nos está distanciando de ofrecer un servicio con la calidad y con la compasión con que el Señor nos ha llamado. Entonces, principio del lente, quienes somos determina cómo vemos a los demás. Pues he sido criado en un ambiente muy rígido, yo aprendí a ver todo con rigidez, y todo el que no es rígido o que no es psicorrígido en su comportamiento, para mí es una persona que no es de fiar. Pero es un problema mío, no es un problema de la persona a la que yo estoy evaluando. El segundo principio que me interesa es el principio que llamamos el principio del espejo. La primera persona que debemos examinarnos es a nosotros mismos. Mi abuela decía que los ojos solo ven para afuera. Nosotros somos expertos en ver a quien tenemos de frente, sin tomarnos el cuidado de nosotros vernos a nosotros mismos, porque el punto de partida de cualquier juicio tiene que ver con mi sistema de creencia, con mi sistema de pensamiento. Si yo tengo un sistema de pensamiento que tipifica la doctrina, por ejemplo, muchas personas de iglesia que hablan de la sana doctrina, que por favor, si alguno llega a conocer la sana doctrina, me la avisa para yo conocer, porque es un asunto de sana doctrina. Entonces, la sana doctrina. Pero la sana doctrina es si cree lo que yo creo.
Si cree lo que yo creo, andamos bien. Si cree diferente, entonces yo comienzo a poner distancia. Entonces, yo tengo que examinar lo que yo creo, porque muchas veces el distanciamiento, la situación de distancia y la calidad de lo que yo debo hacer está íntimamente ligada a lo que yo soy como persona. Por lo tanto, vale que yo me evalúe, me vea a mí mismo y tratar, mis queridos hermanos y hermanas, de no ser prejuicioso, de prejuzgar a las personas sin antes conocer su historia, sin antes conocer qué es la vida que ellos han llevado. Eso nos lleva al tercer principio, que es el principio del dolor. Miren, las personas heridas hieren a los demás y ellos se lastiman a sí mismos con frecuencia. Imaginémonos, para mí este es uno de los ejemplos más fáciles de entender por todos. Imagínese que usted tiene un perrito. ¿Cuánto tienen mascota, perro, gato? Pero sobre todo perro. Porque en San Juan, mi ciudad natal, decimos que Dios hizo los perros y el diablo hizo los gatos. Así que perdón por los que tienen gatos. Pero un perro, que es lo más lindo, lo más bello de la bolita del mundo, tu perro que tú quieres, cuando tú llegas a tu casa, él va y te brinca, te saluda, tú bien, y tú te sientas en tu silla, reclinable a algunos, muy cómodo, y tu perrito se sienta debajo de tus pies. A ti se te olvidó que el perrito está ahí. Y de pronto te da deseo de ir por un café o de ir por agua a la cocina. Y tú vas a los pies y le pisas el rabo a tu perrito querido. ¿Qué es lo que hace el perro inmediatamente cuando tú le pisas el rabo? Él vuelca rápido y te muerde el talón. Él quería morderte. No, es tu perro querido. Te recibió con alegría cuando llegaste a la casa. Te brinca. Es decir, te muestra afecto, pero cuando tú lo heriste, él te hirió. ¿Entienden la idea? Por lo tanto, nosotros no podemos olvidar las heridas que hemos recibido en el pasado, porque eso forma parte de la historia y de los elementos que han conformado lo que yo soy hasta este momento. Si yo no he sido cuidadoso y responsable en asumir las heridas que yo he recibido en el pasado e intentado sanarlas, ellas están ahí y yo ando permanentemente sangrando sobre gente que nada tienen que ver con lo que a mí me pasó y lo que a mí me hicieron. Las personas heridas hieren a los demás y permanentemente ellas se están lastimando a sí mismas. Por lo tanto, nosotros tenemos en este ambiente del servicio, nosotros tenemos que tratar de ponernos a cuenta con nosotros mismos y con nuestras experiencias dolorosas para que ellas no se conviertan en el elemento que se haga una barrera entre las personas que yo encuentre. Si yo he sido abusado por una persona autoritaria, cuando yo encuentro una figura autoritaria, yo recelo inmediatamente con esa persona. Si yo he sido maltratado físicamente, cuando yo veo a alguien maltratando a alguien, inmediatamente yo traigo mi dolor y yo me distancio de las personas que son agresoras, que son abusadoras, porque yo he sido. Yo no hice una reconciliación y sanación con mis heridas, yo termino reproduciendo lo mismo que a mí me hicieron, porque inconscientemente yo quiero que alguien pague
por lo que a mí me hicieron. No es extraño que muchas personas con experiencia de pedofilia en su niñez terminen siendo pedófilos en la vida adulta inconscientemente, a pesar de que ese es un dolor que lo trae, inconscientemente apuntan a que otros sufran y paguen por el dolor que ellos están sintiendo. Cuando la Biblia dice en Isaías 53 que el Señor no solo llevó nuestros pecados, sino que también llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Lo que estamos diciendo es que el evangelio de Jesucristo restaura al individuo completo. Y nosotros tenemos que acudir conscientemente delante del Señor en busca de la sanidad de esas heridas del pasado, para que eso no se convierta en el elemento que me impida a mí poder servir con libertad y sanidad a otros. Porque si no resuelvo mis propias heridas, yo termino yendo a otros. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Puedo seguir? Eso nos lleva. ¿Alguien está? Estamos. Seguimos. Eso nos lleva al principio del martillo. El principio del martillo lo que reza es que nunca uses un martillo para matar el mosquito en la frente del otro. ¿Y qué es lo que esto significa? Que muchas veces tú tratando de corregir, tú haces más daño con tu corrección, la forma y el contenido de tu corrección, que lo que realmente la persona ha hecho o merece en términos de corrección. Muchos de nosotros hemos sido educados por tradición de iglesia, por tradición doctrinal o por tradición de familia, a ser muy duros en nuestra corrección hacia los demás, olvidándonos que nosotros podemos caer en lo mismo. De hecho, Gálatas 6, verso 1 dice, si tú sorprende a tu hermano en pecado, restáurale con mansedumbre, pensando en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En pocas palabras, corrígelo y trátalo como a ti te gustaría que te traten en caso de que tú fueras el que estuviera en la situación particular. Nunca uses el martillo para matar el mosquito en la frente de tu hermano. En pocas palabras, no te excedas más allá de la categoría del hecho. En pocas palabras, antes de tú corregir, piensa si lo que ha cometido la persona requiere de una simple amonestación o requiere de una reprensión. Si tu hijo derramó el agua o el jugo en la mesa, no le administre la corrección como si tú lo hubieses sorprendido mintiendo o robando. Es decir, por favor, vamos a entender, derramó, mijo, te lo he dicho que no te muevas tanto en la mesa porque entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, bueno, a partir de este momento no vas a tener líquido en la comida y después de comer, entonces te va a poder tomar líquido. Una corrección. Pero no le diga a tu hijo que derramó el jugo en la mesa, por ese mal comportamiento no vas a cenar esta noche. Por amor de Dios, la corrección que estás administrando es más alta que la transgresión que estás tratando de corregir. Y nosotros
en nuestro proceso de acompañar a otros, a veces nos queremos abrogar el derecho de ser una voz de autoridad tan fuerte que terminamos haciendo más daño que el daño que la persona ha estado haciendo o se ha estado haciendo. En la República Dominicana todavía hay iglesias que ponen en disciplina por cosas tan sencillas como que, ¿qué le digo? Que una mujer usó una falda por encima de la rodilla. Lo único que yo siempre me ha preocupado es que yo no he visto a ninguna iglesia poniendo en disciplina a nadie por mentiroso. Pero eso es solo preocupación mía. Entonces, ¿qué es lo que quiero participar? Señores, no nos vayamos más allá sin evaluar la magnitud del hecho que estamos corrigiendo. Y eso nos lleva al principio del ascensor. ¿Qué es lo que establece este principio? Que nosotros con nuestras palabras, con nuestras acciones, podemos elevar a los demás hasta el piso más alto del edificio y de la autoestima, o lo podemos llevar al suelo en nuestra relación. Nuestras palabras pueden ser un elemento tan poderoso para sacar a alguien de la depresión absoluta en la que están, o lo podemos llevar a la depresión a pesar de la euforia en lo que está. Una persona llega delante de ti y te dice que ganó el Saprissa y él está muy contento y te dice gran cosa, Saprissa. ¿Verdad, Kaylin? Como que eso, si fuera la liga, pero Saprissa. Bueno, tú sabes que Salazar nos enseñó a pelear con Roy con Saprissa y la liga. Entonces, oye, esa persona llegó, ganó su equipo. Es verdad que no te gustó, pero una palabra tuya puede provocar un enojo o un sentimiento de apagamiento del gozo innecesario. Tus palabras y tus acciones pueden elevar a la persona o lo pueden bajar. Si la ayuda que nosotros estamos ofreciendo no dignifica a la persona y produce libertad en ello, los estamos esclavizando. Si lo que nosotros estamos haciendo le da la libertad a la persona y lo capacita para que emprendan el vuelo solo, sin la intervención de nosotros, entonces nosotros le estamos permitiendo que se eleven. Nuestra ayuda puede subir o puede bajar, puede libertar o puede esclavizar. Nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros estamos haciendo debe tener fecha de caducidad, en el sentido de que nuestro propósito es ver a las personas libres y moviéndose con sus recursos dados por Dios en libertad para tener una vida digna de ser llamada vida. Así que lo que nosotros diseñamos como servicio en la pandemia o fuera de la pandemia, lo que nosotros estamos permanentemente pensando, cómo vamos a habilitar a las personas para que sean libres y puedan autodeterminar su vida, sabiendo que lo que nosotros decimos ayuda o desayuda. Yo tenía en mi iglesia, en la iglesia que pastoreaba en San Juan de la Maguana, bueno, puedo decir el nombre, mi hermana Juana. La hermana Juana era una anciana de la iglesia, anciana como líder, que siempre tenía algo que decir después que yo predicaba. Siempre. Yo podía estar y ella se acercaba y siempre tenía algo que corregir. No me decía, bueno, pastor, yo creo que usted está siendo muy psicólogo desde el púlpito y todo lo que está ofreciendo es como consejos psicológicos. Y la palabra es la que sana, la palabra que... Yo, ay, Juana, está bien. Siempre tenía algo que decir. O me decía, usted ya se le ha metido privar en jovencito, no usa corbata, no usa traje, los pastores deben vestirse. Siempre me hacían
todos los domingos Juana tenía algo que decir. Entonces un día ella me estaba hablando y me dice, mire, pastor, yo creo que el día que usted deje de ser pastor, usted puede irse a un canal de televisión, un programa de humor. Y me mencionó un programa, un canal, el peor de los canales de televisión de la República, para más hiriente. Y mi esposa me ve hablando con Juana y de camino a la casa me dice, negro, te vi hablando con tu querida Juana. Sí, ahí. Me dije, ¿qué fue lo que te dijo ahora? Oh, dije que el día que yo deje de ser pastor, que me vaya a Telemicro como comediante. Y yo estaba realmente enojado. Y mi esposa dijo, ¿qué va a hacer caso a Juana? Tú no sabes que Juana lo que hace es repetir lo que los otros dicen. Digo, oh, qué ayuda la tuya. Entonces, si yo estaba apagado por lo que Juana me dijo, por lo que terminó de decirme, no se me apagó, porque lo que ella me quiso decir, eso lo están diciendo otros, como eso Juana lo que hace es repetir lo que oye de otros. Esa es mi esposa. La voy a presentar la última que conozco en esa lindura. Entonces, ¿qué quiero decir? Te sube una palabra o te baja. Nosotros tenemos que tener eso claro, señores. ¿Por qué razón? Porque todos los días nosotros estamos expuestos al que nuestra relación o nosotros dañemos con lo que decimos o alguien nos daña con lo que dice. Tenemos que ser cuidadosos. Y eso genera, si nosotros no tomamos en cuenta estos principios de la disposición, nosotros vamos a estar entrando permanentemente en conflicto con nosotros mismos y con otros. ¿Cómo nosotros vamos a solucionar el conflicto en medio de nuestra tarea de servidores del Señor? Lo primero es, no iniciemos culpando a algo, buscando un culpable. Las situaciones se van a dar, pero no comencemos diciendo fulano o fulana tiene la culpa, porque eso te evita a ti hacer un análisis racional de la situación y buscar soluciones a partir de los elementos objetivos que se han dado, porque tus emociones te atrapan, porque ya tú crees que fulano es culpable y tú no das oportunidad a ver la otra cara o ver, escuchar la segunda campana. Nosotros en el proceso de solucionar el conflicto, nosotros tenemos que hacer una diferencia clara entre la emoción y el sentimiento. Mire, en Efesios 4, verso 31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda clase de malicia. Y traté de que podamos ver una diferenciación entre la emoción y el sentimiento. Amargura es un sentimiento. Ira es una emoción. Enojo es un sentimiento. Gritos es una emoción. Calumnia y malicia son sentimientos. Y usted me puede decir, ¿cómo sé yo? Bueno, la emoción te va a durar alrededor de 5 segundos posterior a que el evento ocurra. Tú te cogiste una ira y tú quieres matar al que te ofendió, pero tú no lo matas. Ese deseo de matarlo, ira, pasó. Pero tú te distancias de la persona y está molesto. Se enoja. Entonces, el sentimiento es largo en el tiempo, la emoción es corta en el tiempo. Cuando el motivo del conflicto ocurre, lo primero que aflora es la emoción. Lo que queda, como tú te quedas pensando, es decir, tú puedes decir,
Mira, y me dijo algo que yo lo que yo quería era tener una 45 en la mano para dispararle todos los tiros. Ese fue la ira del momento. Ahora, si de pronto tú te quedas pensando en cómo yo lo mato y hago parecer que esto es un accidente, o sea, tú debes saber que pasó de la emoción a un sentimiento de amargura y de enojo que te carcome. ¿Entienden la diferencia? Es decir, tiene que hacer la diferencia entre emoción y sentimiento para que tú sepas que airaos, pero no pequéis, es porque el Espíritu Santo sabe que no hay manera que los seres humanos no nos molestemos por algo, nos airemos, pero no pasemos de la ira al enojo, a la calumnia, a la amargura y al querer de ser y al odiar y a mantener el rencor en nuestros corazones. Y lo otro es, cuando comenzamos en el proceso de solución de conflicto, sepa que el conflicto no es para siempre. Aunque usted esté aplastado en ese momento y usted crea que el mundo se le acabó, de algún lado saque racionalidad y piense, esto no es para siempre. Cuando una persona en consulta me dice, pastor, yo siento que a mí todo el mundo me odia. Yo le digo, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que no todo el mundo te conoce. Así que no es verdad que todo el mundo te odia. No todo el mundo te conoce. La mala es que si todo el mundo te conociera, tendría algo malo que decir de ti, como también tendría algo bueno que decir de ti. Así que si te preocupas por lo bueno y por lo malo, tú estarás viviendo amargada porque la gente dirá cosas buenas y dirá cosas malas. Por lo tanto, sepa que el conflicto no es para siempre. Esa es la parte de la esperanza. Ahora mire, ¿qué hacemos? Primer paso, el paso de la confrontación. Las partes en pugna o en conflicto se reúnen para analizar las causas del conflicto. Se ha dado, sabemos que hay un problema entre tú y yo. Las cosas no están fluyendo entre tú y yo. Nos sentamos y establecemos cuáles son las causas, qué es lo que está provocando esta situación tirante entre nosotros. Esa es una reunión de confrontación. En esa reunión nosotros establecemos responsabilidades. Yo puedo decirte, yo creo que tú eres la culpable de esto. Yo digo, no, espérate, Noelín, culpable yo no. Aquí, si hay culpable, eres tú por esto, esto y esto y eso. En esa reunión de confrontación, nosotros sacamos todos nuestros sentimientos que afloran en la conversación. Nosotros tratamos de transparentar todas nuestras emociones y todos los sentimientos que nos generaron. Y mira, cuando tú dijiste, yo ese día, mira, tú estás entera porque ese día, es decir, dejamos salir todo. Si nosotros entendemos que la situación es muy tirante, podemos invitar a una tercera persona que esté presente en nosotros para evitar que la sangre no llegue al río. Si nosotros no estamos seguros que podemos controlar nuestras emociones, entonces nosotros decimos, mira, fulano, queremos que tú vengas a esta reunión y es prácticamente como un referí. Puede inclusive centrar entre nosotros porque esta situación está a color de hormiga y nosotros no tenemos seguridad de que nos podamos controlar. Invitamos a una tercera persona para que haga eso. Y ese es el paso de la confrontación. Nosotros no podemos esperar que un conflicto se resuelva si nosotros no hemos confrontado la persona o no nos hemos confrontado unos con otros para asegurarnos qué es lo que ha provocado esto. Una vez nosotros damos ese paso 1 de la confrontación, entonces nosotros nos retiramos solo a lo que llamamos la resignificación.
nos tomamos un tiempo para darle un nuevo significado al conflicto. Ahora, ya yo lo escuché a él, ya yo le escuché a ella, ya conozco su parecer, conozco inclusive un sentimiento que yo no sabía que estaba en él, afloró en la conversación. Ahora yo tomo esto y lo traigo a mí, a mi reflexión particular, reconozco los aprendizajes de la situación. En este momento yo he estado aprendiendo esto y esto, hago una evaluación de mi vida antes del conflicto, durante el conflicto y posterior al conflicto para darme cuenta cómo esta situación me abrió los ojos, me hizo crecer, me ha convertido en una persona más fuerte o me ha convertido en una persona más dubitativa, menos confiada, sea lo que yo haya aprendido, lo evalúo, entonces incorporo estas nuevas ideas a mi sistema de pensamiento y tomo una resolución. Esto yo lo tengo que acabar. Yo no puedo seguir sintiéndome de la manera en que yo me siento, porque al fin y al cabo, este rencor que yo tengo en mi corazón es como un inquilino que no me paga la renta. El rencor que yo tengo es el veneno que yo me estoy tomando creyendo que se va a envenenar la persona que yo odio. Entonces, en ese momento yo hago una parada, tomo la resolución de terminar ese proceso. Resignifico, le doy un nuevo valor al conflicto y eso entonces me lleva al tercer paso en la solución del conflicto, que es el encuentro de paz. El encuentro de paz no es más que las partes en el conflicto se reúnen con tres propósitos. Un primer propósito es admitir responsabilidades en la situación. En esta reunión yo vengo y le digo, mira, Kaylin, realmente, tú tienes razón cuando dijiste que yo fui responsable, que yo fui descuidado en esto. Yo admito. Luego de que yo he estado meditando, me di cuenta que sí, yo quiero pedirte perdón por eso, pero yo admito que... Y entonces Kaylin toma también, viendo mi apertura, y dice, sí, mira, yo creo cuando tú me dijiste tal cosa que al principio yo lo negué, luego yo me quedé pensando y yo creo que sí, que tú tienes razón. Admitimos responsabilidad en la situación. Como ya hemos admitido ambos, entonces pasamos a explorar, las posibilidades de la reconciliación. ¿Qué posibilidad hay de que nos reconciliemos? Yo te puedo decir, mira, realmente yo estoy dando este paso de este encuentro, pero yo no tengo mayores expectativas de que tú y yo volvamos a hacer lo que éramos antes. No, pero mira, yo creo que sí, que nosotros, quizá no ahora mismo, pero en un tiempo pudiéramos, bueno, exploramos esa posibilidad. En lo inmediato no es, pero pensando en el futuro pudiera ser. Y lo tercero es hacer una despedida amigable. Miren cuáles son los tres propósitos del encuentro de paz. Admitir responsabilidades, explorar posibilidades de reconciliación y la tercera es hacer una despedida amigable. Cuando se trata de esposos que se están separando, entonces tú dices, bueno, pastor, ¿y cómo usted da por sentado que exista la posibilidad de que dos esposos se separen cuando pueden resolver el conflicto? Sí, perfecto. Solo te voy a dar un ejemplo casi radical y negativo. Estoy trabajando con una pareja que ella descubre que por 3 años él ha tenido un amante y que esa amante le ha parido 2 muchachos. Entonces, cuando lo confrontan, ella le dice, yo puedo vivir con eso, solo que yo quiero criar los niños como una manera de que tú rompas absolutamente con la otra persona. Y él le dice, no, yo estoy demasiado ligado emocionalmente a esa persona. Yo lo que te digo es que tú me aceptes que yo pueda
quedarme una noche en la casa de ella y una noche aquí. No se puede. Pero esta pareja tiene hijos grandes que están a punto de graduarse, que se van a casar en un momento. Entonces, esos esposos tienen que despedirse de manera amigable porque van a estar en espacio juntos. Cuando los hijos cumplen años, van a tener que juntarse. O cuando los hijos anuncien compromiso y se vean casar, van a estar juntos. Necesitan terminar de manera amigable, independientemente del dolor con que se haya roto la relación. Entonces, pedida amigable. Hay compañeros de trabajo que se pelearon, vamos a seguir en el mismo espacio, vale que nosotros nos pongamos de acuerdo. Mira, es verdad, yo cuando te veo, yo a veces quisiera andar en un camión y pasarte por encima, pero definitivamente no puedo hacerlo, pues me van a meter preso y yo no quiero ni que tú pierdas tu trabajo, ni que yo pierda mi trabajo, así que llevemos esta fiesta en paz. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. Ah, perfecto. O cuando son personas con vínculos sociales, como me peleé con una hermana de la iglesia o me peleé con un hermano de la iglesia, que nos vamos a ver, y tú dices, hermanos de la iglesia que se pelean. Claro, hay hermanos que tú le confías algo y él va y lo dice, o ella va y lo dice, y tú le pierdes la confianza y tú no vuelves a tener la misma relación con él. Son de la misma iglesia, pero tú no vuelves a permutar con ellos como lo hacías. Entonces hay una ruptura, una división amigable. Y cuando son socios comerciales, entonces también hay que buscar la manera de que nos vamos a dividir, pero como tenemos en común el negocio, hay que buscar la manera de que haya niveles de comunicación. Ese encuentro de paz, nosotros lo aplicamos en todos los espacios, en todas las relaciones. Entonces, eso nos lleva al cuarto paso. A mí me gusta mucho este cuarto paso. Porque el cuarto paso es el permiso que se dan las partes para contar la historia. Es decir, como ya hemos resignificado el conflicto, ya le hemos dado una nueva visión, entonces ahora nos damos el permiso de que yo cuente la historia. Pero ninguno de los dos debe sentirse acusado cuando oiga la historia. Porque esa historia es la manera en que yo estoy viendo cómo fue el conflicto, lo que yo aprendí. Entonces, yo puedo incorporar en mi nueva narrativa del conflicto esta historia y puedo decir sencillamente, cuando yo me divorcié de mi esposo, porque mi esposo tenía un amante, yo tomé esta decisión. Y el esposo que está ahí te dice, me está desacreditando, me está difamando. Caballo, no. Estoy contando una historia, pero esa nueva narrativa es cómo yo crecí en la situación conflictiva que ahora le puede servir a quienes me están escuchando para incorporarla para su propio crecimiento. Pero es un permiso que se da en el encuentro de paz. Ahora, cada uno tiene la oportunidad de contar la historia. Ninguno nos vamos a sentir acusados porque esta es mi nueva narrativa. Ahora yo no estoy hablando de esta situación conflictiva y de dolor y estoy llorando cada vez que hablo de ella. No, estoy incorporándola y digo, yo aprendí de esto, esto y esto y esto. A partir de este momento, yo no doy este tipo de permiso y yo, después de haber fracasado en esto, cada vez que yo establezco una relación, a partir de ahora, pongo las cosas claras. Y cada vez que yo veo que alguien me está faltando a los acuerdos que hicimos, yo no me quedo callado o me quedo callada como la otra vez, sino que inmediatamente hablo y confronto a tiempo. Esa es la ventaja de poder contar la historia. Y eso nos lleva al quinto paso, que es la nueva relación. Luego que ya nosotros nos hemos sanado, estamos listos para iniciar una nueva relación del tipo de relación que hemos perdido. No me quedo atrapado en el pasado y dudando de los seres humanos, diciendo, no, es que todos los seres humanos son iguales, yo no creo en evangélicos, yo no creo en los hombres, yo no creo en las mujeres, porque mira lo que a mí me hicieron. No, yo no me quedo atrapado ahí. Yo supero eso
fortalezco las relaciones existentes que me resultaron un ancla en el momento del conflicto, crisis, es decir, esta prima mía que desde que supo que yo estaba atravesando por esta crisis, no me perdió ni pie ni pisá y estuvo para mí todo el tiempo. Yo ahora incorporo que a esta prima mía yo le dedico tiempo, la valoro, la promuevo en mi vida porque ella fue un ángel. Y termino siempre recordando que servir es relacionarse. Por lo tanto, yo no puedo servir con relaciones rotas. Yo no puedo servir si yo no estoy en paz conmigo mismo. Por lo tanto, ese quinto paso es obligatorio para nosotros. Por lo que estamos participando en estas clases, preparándonos, equipándonos para el servicio, podemos dar por sentado que Dios nos está invitando a un análisis de nosotros mismos como garantía para que nosotros no vayamos a servir a otros y le pasemos nuestros propios vicios y nuestros propios dolores. Nosotros, la riqueza y la sanidad es lo que se transmite, es lo que se comparte, no la pobreza y la enfermedad. Sanos para sanar. Entonces, sepamos que estamos lidiando con gente y que los conflictos afloran. Me pasé con 3 niños. Pero ahí están algunas preguntas de reflexión. Preguntas de reflexión son las que le gustan. Sí. Ahí están. Pero pueden ser esas preguntas o de lo que yo dije que ustedes quieran hablar o preguntarme. Tenemos ¿cuántos minutos, Noelí? No hay problema, podemos extendernos a las 9 quizás, o en el tiempo que veamos si la gente sigue opinando o sigue preguntando, lo vamos manejando ahí. Si usted tiene tiempo, lo podemos hacer a las 9. Ok, adelante. En la cuarentena lo que más tenemos tiempo. Buenas noches, pastor. Buenas. Quizás hay una experiencia personal aplicada aparte de lo que usted comentó ahora. Y espero que poderme explicar bien y que no sé, quizás para malos entendidos se oiga muy pedante, quizás lo que voy a decir. Pero cuando usted empezó la enseñanza de hoy, hablaba de cómo muchas veces somos hirientes a la hora de cuando algo no nos gusta y no sabemos manejar ese tipo de conflictos. En mi caso, quizás por la situación familiar que yo viví, me acostumbré a eso. Yo cuando alguien me hacía algo, yo respondía de tal manera que le pudiera hacer el daño más grande que pudiera a la hora en que lanzaba mis palabras, ¿verdad? Aunque después me arrepentía de lo que había hecho, pero ¿a qué voy con esto? Incluso a nivel familiar con mi esposa, yo he tenido que aprender y darle la oportunidad a Dios de sanar muchas áreas de mi vida, porque muchas veces yo fui muy hiriente y soltaba esos rayos y esas centellas, a veces hasta de una forma inconsciente, ¿verdad? Y conforme Dios fue sanando áreas diversas en mi vida, pude ir aprendiendo y pude ir dominando. Y obviamente lo que la palabra dice, ¿verdad? La abundancia del corazón abra la boca. Entonces esa relación que vamos formando con Dios va sacando la basura que está ahí adentro y va entrando algo diferente que me hace actuar de una forma diferente. Ahora, qué difícil es a la hora cuando tratamos con diferentes personas, en el caso de nosotros con los prejuveniles, el hecho de no caer exactamente en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cómo analizarme yo constantemente y quizás tener esa programación ahí a la hora de que
que me hablan o que dicen y cómo estar constantemente como rebobinando para saber cómo actuar y qué decir de tal manera y con base a mi experiencia propia, ¿verdad? O sea, es bastante complejo. Sin embargo, en mi experiencia, Paz, algo que me ha ayudado muchísimo a poder controlar eso ha sido el hecho de pensar de alguna manera que cómo me sentiría yo si a mí me hablaran de esa manera. Si yo en una situación X que estuviera, me respondieran así. De hecho, en mi familia, pues tengo varios hermanos que son cristianos, pero como usted decía ahora, hay algunos ahí que son medio radicales y siempre han sido mis más principales, eh, ¿cómo decirlo?, detractores, porque siempre han visto en mí lo malo y no lo bueno, ¿verdad? Entonces, qué difícil es cuando tenemos que tratar todo ese tipo de Ellos situaciones. son los Juana de tu vida. Es correcto. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Entonces, uno de los pensamientos y esto es lo que quizás quiero que no se oiga, no sé si la palabra es pedante o arrogante, es el hecho de que, o sea, quizás yo soy el digamos que el menos preparado, el menos culto de todo el grupo, pero algo que siempre he tratado de aplicar desde cuando Dios empezó a tratar esto conmigo es ¿qué haría Dios en mi circunstancia? ¿Qué haría Dios en el momento de que un chico o una chica me pregunte sobre un conflicto o una situación determinada que ella o él pueda estar viviendo, o incluso una pareja, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Lo juzgaría? ¿Lo señalaría? ¿Cuál sería la actitud de él ante X situación? ¿Verdad? Y creo que a pesar de mis múltiples debilidades y fallos, creo que he aprendido precisamente eso, a no juzgar, porque quizás como me han juzgado tanto, he visto lo feo que es que a uno lo juzguen tanto y a veces sin saber por qué es que uno actúa o se comporta como tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, incluso en situaciones laborales, que usted llega a una oficina, mira, es que fulanito aquí, allá y esto y lo otro, y siempre hay otra versión de la historia. Entonces, aprender siempre a escuchar y a tener esa capacidad de saber que no solo una historia es cierta, que siempre hay dos y que independientemente de todo eso está el amor de Dios. O sea, estamos para servir, para amar, para acompañar, ¿verdad? Y quizá lo que algo sí me han enseñado mis hermanos a través de lo que han hecho conmigo es aprender a no hacer eso, a no juzgar, a no señalar, sino a tratar de acompañar, porque es muy conflictivo y es muy difícil cuando juzgamos a alguien o señalamos a alguien por una situación, porque muchas veces esa misma situación que señalamos y criticamos, después la tenemos que vivir nosotros, ¿verdad? Porque dicen por ahí que la lengua castiga. Y hay muchas situaciones que suceden, que eventualmente podemos decir que, o criticar a la hija de fulano o menguano, y resulta que después mi propia hija está en una situación similar. Entonces no es lo mismo señalar y criticar una situación que uno no ha vivido ni ha confrontado, ¿verdad? Entonces, ese era mi humilde aporte. Paz. Gracias, Stanley. En República Dominicana solemos decir que tus palabras sean dulces y blandas por si tienes que tragártelas. Y en algún momento va a tener que ocurrir. ¿Alguien más? Yo creo, pastor, que este tema es tan complicado que todos tienen miedo de hablar. Porque realmente, bueno, ahorita estoy aquí conmigo y decíamos la última pregunta que dice, ¿cuál de los 5 pasos le cuesta más? Todos nos cuesta. Qué difícil es en medio
yo ahorita comentábamos ella y yo aquí que qué difícil es en medio de un conflicto o en medio de una situación que lo detona uno en el enojo, en el dolor o eso. Cómo tener cabeza fría y pensar en todos estos pasos, ¿verdad? Yo le decía, ¿y cómo hace uno para en ese momento tener la capacidad de pensar en cada uno de los pasos y llevarlos a cabo? Porque cuando suceden conflictos es difícil, porque como dice usted, vemos a través del lente, nos vemos en el espejo y hacemos muchas cosas, pero a veces cuesta llegar a la resolución de ese problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy todos tienen miedo de hablar por eso. Ya. Adelante. Buenas noches a todos. Pastor, más que tal vez un aporte, más bien es darte las gracias porque todos los puntos, bueno, aquí los tengo apuntados toda la clase y me quiero hacer un énfasis en este 5 de resolución de conflicto. Gracias porque dejas ver el psicólogo que sos, pero más que eso, el corazón pastoral que tenés del abordaje que le das a la resolución de conflicto, que creo que lastimosamente no estamos nosotros como equipos de trabajo vacunados para el tema de conflictos, ¿verdad? Siempre van a haber conflictos en los equipos de trabajo dentro de las iglesias y creo que el no saberlos manejar nos ha causado muchísimos problemas en las iglesias. Creo que es el mayor problema que tenemos a nivel de iglesias en Latinoamérica, el no tener la capacidad de solucionar los conflictos. Y a buena hora, este tema que creo que se debería profundizar en todas las iglesias, pastor, porque, repito, es un tema que destruye. Ministerios han sido destruidos porque no se le ha dado un manejo psicológico y pastoral a esto. Entonces, muchísimas gracias y ojalá pudiéramos ahondar un poquito más, pastor. Tal vez nos regalas una pincelada más en la próxima clase porque, repito, creo que es un tema a tratar porque a veces los conflictos destruyen ministerios, destruyen matrimonio, destruyen un montón de cosas. Entonces, muchísimas gracias por la clase de hoy. Gracias a ti, mi hermano. Lorena. Pastor, perdón. ¿Cuál va primero? ¿Kaylin? Yo tengo una pregunta. ¿Qué no hay? Bueno. Adelante, Kaylin. Si gusta la hace y después Lorena y después Leti. Ok, es breve. ¿Cómo sabe uno, pastor? Porque a veces cuando uno está tratando un tema complicado con alguien, tratando de ayudarles a solucionar, ¿cuándo sabe uno cuándo es el momento de ya parar esa trama? Porque a veces se le dan largas al asunto y se tiran para un lado y para el otro y son reincidentes con las emociones y los sentimientos y mantener ese equilibrio a veces es muy desgastante para uno que está tratando ahí de mediar. Pero ¿cuándo más o menos usted, obviamente a su conocimiento, cuándo es ya oportuno como ya uno como ayudante o consejero, lo que sea, ya está, ponerles el límite a esa persona para que no trascienda más y tampoco se vuelva tan... Ok, gracias. ¿Quieren que vaya respondiendo inmediatamente o juntamos otra pregunta? ¿Cómo lo decide Noeli? No sé, pastor, más bien ahí que usted me diga, porque si después la pregunta de Lorena no tiene que ver con la de Kaylin, no sé, o usted la... Ok, entonces voy a tratar de ser breve. Mira, lo primero es que nosotros tengamos conciencia de nuestras habilidades. ¿Qué es lo que yo soy frente a la persona a la que le estoy abordando o que me abordó con una problemática particular? Yo soy un terapeuta, soy un consejero, soy un amigo, soy un pastor, definir. Yo soy un consejero para ti. Entonces, en la consejería, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es cuáles son las preguntas poderosas que yo puedo hacerle
a la persona para que él o ella pueda aflorar por ella misma su propia situación. Digámoslo de esta manera. La persona te cuenta lo que está pasando. Hay una primera pregunta. ¿Cómo te sientes al respecto? La persona aflora y define emociones y sentimientos. ¿Qué has pensado hacer al respecto? Y la persona entonces o te dice, yo ahora mismo no sé, yo has conocido a alguien en situación como esta, es la primera vez que tú tienes esta experiencia o que oye acerca de esta experiencia. No, tengo una prima, tengo un primo que pasó por algo así. ¿Qué hizo tu primo en esa situación? ¿Qué tú sabes que él hizo? ¿Cómo tú te sientes pensando en hacer lo mismo? Y viene la cuarta o quinta pregunta. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Entonces, la persona te pide la ayuda. Eso es una conversación que ronda alrededor de los 25 a los 30 minutos. Lo que ella te pide, la ayuda que te pide, tú puedes ser sincero y le dices, mira, realmente yo no tengo la capacidad para ayudarte en ese sentido. Mi compromiso contigo es orar. Yo te voy a recomendar que tú debes buscar ayuda en otro lugar, porque tu problema, por lo que tú me dices, es más complicado que lo que yo te puedo ayudar. Eso es cuando tú descubres que estás frente a una situación grave en términos del compromiso. Cuando la persona está, su conflicto es sobre una toma de decisión, me están ofreciendo un trabajo, entonces viene la misma pregunta poderosa, es decir, ¿por qué tú quieres cambiar de trabajo? ¿Cómo tú sientes que ese nuevo trabajo te permitirá a ti glorificar a Dios con tu vida y con tu profesión? No, voy a ganar más dinero, pero yo no creo que yo voy a tener mayor oportunidad. Tú te acabas de decir. Esa conversación pudo hacer alrededor de 10 a 12 minutos, no más de ahí. Es decir, si tú sabes que no vas a un trabajo para glorificar a Dios, ya, se acabó. No, pero quédate, no, ya, tú sabes lo que tienes que hacer. Dice, y no resultaría grosero que yo lo corte. No, es que esa persona lo que quiere es comprometerte a ti a que tú le digas, sí, vete a ese nuevo trabajo porque es lo que él quiere o lo que ella quiere oír. Yo no voy a participar en eso. Ya tú sabes que no va a glorificar a Dios. Un creyente verdadero, su propósito inicial y principal en la vida es la glorificación. Acabamos. Next, el próximo. ¿Por qué? Porque yo no puedo gastarme en una conversación circular cuando ya yo en los primeros 8 minutos traje a la luz qué es lo que hay. Entonces, los pastores tenemos otra dinámica. Es decir, en el sentido de cuando una persona viene donde el pastor es otra cosa. Yo estoy hablando en el horizonte de servidores que, aunque tengamos funciones pastorales, no estamos en el ejercicio propiamente dicho. Tú no puedes dedicarle 3, 4 horas a una situación. Cuando tú estás hablando de un conflicto de tipo marital o estás hablando de un conflicto que puede generar una cosa de competencia de la ley, una amiga te dice a ti que su esposo la agredió físicamente, tú dices, bueno, yo no puedo callarme esto. Y yo no puedo seguir permitiendo que tú justifiques. Esto hay que denunciarlo porque tu vida corre peligro. Entonces, son cosas muy puntuales que nosotros tenemos primero que comprometernos a no ser almohada para nadie. Nosotros estamos siendo catalizadores, nada más.
La otra pregunta que alguien me iba a hacer, Kaylin, ¿te respondí más o menos, mi hermana? Clarísimo, Paz. Muchas gracias, muchas gracias. Lorena, Lorena sí, Álvarez. sí, Adelante. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bien. Muchas gracias por estas clases tan buenas. Las estamos aprovechando un montón. Mi consulta es en uno de los, bueno, en los principios, en el primer principio, usted habla del principio del ente, de quiénes somos, determina cómo vemos a los demás. Pero creo que también, bueno, como decía Starling antes, ¿verdad? Que uno a veces, para ver cómo me explico, uno a veces trata de atacar a los demás cuando uno ha sido atacado, pero siento aquí que uno tiene, basándome en el principio del ente, saber quién soy yo, cómo voy a actuar, o sea, conocerme a mí misma, cómo voy a actuar, eso me va a evitar lastimar a los demás y lastimarme yo también, porque, digamos, si yo me conozco, cómo voy a actuar ante alguien que me maltrate o me vaya a lastimar, entonces, si yo me conozco bien, yo voy a evitar entrar en esos conflictos con una persona para evitar estos sentimientos, ¿verdad? Para no salir lastimada o para no lastimar a la otra persona. No sé si me voy a entender, si me expliqué bien. Sí, te entendí perfectamente. Lo que pudiera aclarar algo, Lorena, es que yo no rehuyo al conflicto para no herirme ni para herir. Yo abordo el conflicto de manera correcta. Yo lo que hago es que conociéndome yo, trato de que mi sistema de pensamiento no gobierne la conversación, que yo no juzgue al otro a partir de mi propia lente o de mi propia creencia, sino que yo voy a la conversación con la mayor objetividad posible, de tal manera que yo formule las preguntas y las recomendaciones, aunque yo sepa que la persona no está sintiéndose bien con lo que yo le estoy diciendo. Si vamos a decirlo de esta manera, si mi hijo es adulto y, por ejemplo, llega un momento en que mi hijo estaba, ya es casado, en una situación de que, bueno, somos dos adultos en la casa. Él le podía llegar a la hora que él quisiera y, bueno, entonces nos sentamos y le dije, mira, mijo, yo creo que llegó el momento de separarnos, porque yo no puedo estar con tu mamá a las 3 y a las 2 de la mañana esperando que tú llegues. Sabemos que tú no andas en malos pasos, pero no es justo que ella tenga que dormirse tarde y que la ansiedad luego le impida dormirse después que tú llegues porque tú quieras disfrutar. Entonces llegó el momento de dividirnos. Eso a mi hijo le duele porque que papi me está botando de la casa. ¿Tú me estás botando de la casa? Sí, mi hijo, es eso. Eso es lo que tú crees o yo te estoy diciendo, corrige tu hora de llegada. Si eso es lo que tú entiendes, entonces sí, mi hijo, yo creo que llegó la hora de que tú vayas. No, yo me voy a casar el próximo año. Ok, entonces yo te voy a ayudar a que te cases. Puede ser en 6 meses. Entonces, no le gusta. Yo sé que no le gusta, pero yo tengo que decirlo para que él sepa la magnitud del problema que él nos está generando. En 6 meses se casaron, gracias a Dios. Ahora no me importa que ahora llegue el casa. Entonces, ¿qué quiero decir, Lorena? En un momento determinado, yo no rehuyo al conflicto, yo lo abordo de manera correcta. Cuando yo me conozco, entonces yo puedo abordarlo de manera correcta. Solo le sumé eso a tu comentario, válido. Muchas gracias. Buenas noches. Buena. Me gusta mucho. Ustedes son muy educados. Me gusta. Alguien más. De verdad, reconozco que ustedes tienen unos niveles de educación bellísimos.
enamorado. Es que escucharlo a usted, pastor, nos hace ser así. Ah, Decía mi esposo cuando se- terminamos la semana pasada, dice, es que el pastor tiene, dice que como aquella paz interna que nos transmite, como habla tan así, tan lindo, entonces queda uno así como, ay Dios mío, o sea, como toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? Eso más o menos. gracias, Leticia. Yo quería tal vez como, bueno, en la línea que iba también era lo que Ari decía. Bueno, cómo me gustaría, sería bellísimo tener muchas clases más con usted, pero creo que una de las partes, por lo menos para mí, muy importante es la resolución de conflictos. A mí me cuesta mucho quedarme callada, ¿verdad? Pero me cuesta mucho solucionar porque soy muy emocional y he tenido que trabajar conmigo porque entonces estoy hablando, empiezo a llorar y todo, ¿verdad? O sea, me cuesta mucho controlarme a la hora de resolver. Pero tengo que aprender. Entonces, Ari decía, Paz, que qué lindo sería poder aprender los pasos. Me llamó mucho la atención porque de la forma en que usted nos llevaba a una paso de resolución, cuando hablaba de la confrontación, yo me quedaba escuchándolo a usted. Yo decía, uy, qué bellísimo sería confrontarse de esa manera que el pastor está diciendo. O sea, qué fantástico. Pero esa normalmente no es la realidad. Uno cuando va a confrontar casi que va con los sacos de frente, como decimos los ticos, ¿verdad? Entonces, qué bonito pasaría por eso, porque yo aprendí de un pastor que decía que lo que no se dice se transforma y a mí me pasa. Si yo no hablo, no expreso, aunque sea de la forma incorrecta, lo hago yo o me aíslo o ando en chompipada o casi no me enojo, pero sí como que me atrinchero, ¿verdad? Y me cuesta mucho que hasta que yo pueda expresarme, aunque no sea correcto, digamos, por eso que digo, pues no es que grito ni nada, pero sí como que soy muy emocional, entonces me da mucho así, como mucha, como que no sé cómo decirlo. Entonces, pero sí, pastor, o sea, me gustaría mucho aprender cómo, porque a mí no me gusta evitar el conflicto, no me gusta, pero a la hora de confrontarlo, tal vez no sé hacerlo, porque yo sí creo lo que usted decía, salirnos, dejarlo pasar, se convierte en amargura, dolor, resentimiento, enojo y un montón de cosas más. Pero cómo aprender a solucionar, eso me gustaría mucho. Y muchas gracias porque todo lo que usted ha dicho, bellísimo. Gracias, Leticia. Fíjate, existe una técnica, se llama el pareo 90-10, y establece que en una conversación conflictiva, nosotros solemos decir el 90% y nos reservamos el 10%. Ese 10% comúnmente nosotros nos los reservamos partiendo de la naturaleza de la persona con la que estamos. Es decir, si yo reconozco que la persona con la que estoy en conflicto y estoy en la fase de la confrontación no es lo suficientemente madura para recibir el 100% de la conversación, entonces yo le digo, mira, hay algo que me lo voy a reservar a menos que tú me des el permiso de decir. Es decir, yo creo que tú no estás lo suficientemente maduro para oír toda la verdad mía sobre este caso. Y doy mi 90%. Como la señora que llama a su esposo a la oficina y le dice, ven a la casa porque el carro tiene agua en el carburador. Bueno, los que son más viejos saben que el sistema de inyección no era común a todos los vehículos. El carro tiene agua en el carburador. Y él dice, ok, y cierra el teléfono, pero luego dice, pero ¿qué sabe ella de carburador si ella lo que sabe es prender el vehículo de ahora para adelante? Y le dice, ok, me dijiste el 90, dime el 10. Bueno, el carro cayó en la piscina. Entonces, ese es el 10. ¿Qué significa eso en materia de la comunicación en medio del conflicto? Que hay un 10% que yo no lo digo hasta el momento oportuno. Entonces, yo no tengo que ir a la confrontación con todo el arsenal. Yo voy preparado a decir lo que el contexto de la conversación me permita. Lo segundo
Leticia, es que yo puedo pedir permiso para ser emocional. Y yo no debo sentir vergüenza de ser emocional. Tú le dices, mira, permíteme, pero yo posiblemente en esta conversación tenga momentos en el que grite y en el que llore, porque yo estoy muy afectado. Entonces, permíteme esa libertad. Entonces, cuando tú le pides esa libertad, entonces tú puedes hacerlo sin que se te vea como débil o sin que se te vea como incapaz para solucionar la problema. Es decir, es el permiso para ser vulnerable. Porque la vulnerabilidad no es debilidad, es fortaleza. Es que tú eres capaz, eres tan fuerte que a ti no te importa que los otros te vean tal como tú eres. Entonces, eso pero tiene que abrirte a la que la persona te conceda el permiso. Si la persona te dice, a mí no me gusta ver a la gente gritando, ok, entonces en otra ocasión vamos a hablar, porque yo estoy tocada emocionalmente y en esta conversación yo reiré. En otro momento hablamos. Y te vas. Pero no permita que el otro te impida ser todo lo sensible que tú eres. El conflicto aflora todas nuestras emociones y nosotros tenemos que ser libres en eso. Y el que no me quiera ver con toda la libertad con que yo soy, sencillamente lo perdió. Lo perdió él o ella, no yo, porque yo voy a ser transparente con lo que soy. Entonces, cuando sientas que se te hace el nudo en la garganta, que no puede hablar, pide permiso, bebe agua, tómate tu tiempo y retoma la conversación cuando estés en condición. Pero baja. Y bienvenida al Club de los que lloran. Sí, de hecho, que ha dicho Leti, yo le estaba diciendo aquí a Vivi, no estoy sola, porque a mí me pasa lo mismo cuando me pasa algo, lloro o me enojo y a veces uno se siente mal porque cree que eso está mal, ¿verdad? Y hoy ha sido reconfortante saber de que somos personas que tenemos sentimientos y que es parte de lo que somos, ¿verdad? Ahora, pastor, yo creo que ya es la última pregunta porque ya son las 9:05 y si seguimos yo creo que podemos quedarnos aquí hasta la medianoche. Pero es todo esto mismo que usted le explicó a Leti, aplica en el caso de que, digamos, yo me siento preparada para confrontar, pero la otra persona no acepta ni siquiera ese 90% que yo le quiero decir, o más bien lo que hace es atacarme o me hiere más. ¿Aplica lo mismo que le decía antes a Leti o hay una forma diferente de abordarlo? Bueno, había una emisora radial en la República Dominicana que decía, al violento hablan en su propio idioma. Entonces, cuando la persona asume el rol de que no voy a permitirte hablar, escríbele. Siéntate y escribe una comunicación en la que tú expresas todo lo que tú quieres que él sepa. Y hazla llegar. Porque como físicamente él se muestra o ella se muestra renuente a dejarte hablar, entonces la escritura es el medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Cuando tú haces la comunicación, entonces tú le dices, fulano, te voy a hacer una comunicación y voy a poner en copia a fulano como testigo de que yo hablé contigo. Eso se puede leer como un chisme de alta tecnología, pero no lo es. Es decir, porque esa persona puede alegar mañana, ella nunca habló conmigo de eso. Porque ella cada vez que íbamos a hablar, entonces ella lo que quería era imponerme su estilo y entonces después ella fue la que no quiso hablar. Como eso va a surgir, entonces yo te digo, escríbele y ponle una copia a una persona que te sirva como aquella persona que hablamos en el primer punto de la confrontación, que te sirva de testigo o de referee para poder llevar la conversación. Pero siempre hay que hablar. El que no quiere prestar sus oídos, que preste sus ojos para leer. Bueno, muchas gracias, pastor. Realmente estas clases, como yo sé que todos opinan lo mismo que yo, han sido realmente muy, muy, muy buenas, muy retadoras.
Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Yo creo que desde ya esperamos con ansia la próxima clase, que ya es la última. Así será. Pero bueno. No, gracias a ustedes, muchas gracias por su aceptación, receptividad. De verdad que sigo diciendo que el pueblo costarricense es muy educado, muy amable, muy duro. Yo creo que después de esto todos le vamos a escribir para tener terapia con usted. Ah, sí, sí. De hecho, eso le hablé a Roy en un momento determinado que si tenían necesidad de que, bueno, dije 1, 2, ya vamos a decir, o 3, quisieran tener tiempo aparte, pues que lo coordinen con él y lo podemos hacer por esta vía o por como ustedes quieran, pero sí estaría dispuesto para cuando Lorena dijo, le tengo una consulta, yo dije, oh, una consulta, pero entonces fue una pregunta nada. Pero quiero abrir ese espacio a que posterior, si algunos de ustedes quisieran tener algún tipo de acompañamiento más particular, ténganse la libertad. Roy y yo somos hermanos y para mí colaborar con él en su ministerio pastoral como él lo hace conmigo es un deber, es un deber. Muchas gracias. Pastor, pero usted debe hacer como el gobierno, debe extender las ayudas a más cantidad de ciudadanos, de 2 o 3. Bueno, entonces ya que Roy lo determine a cuántos le voy a acompañar, pero sería un placer para mí, sería un placer hacerlo, de verdad que sí. Cuenten conmigo en lo que ustedes entiendan que le pueda hacer. Muchas gracias, pastor. Vaya Dios me lo bendiga para mucho. que nos dé fichas ahí, entonces. Muchas gracias, pastor. Buenas noches y saludos. Buenas noches a todos. Duerman bien y nos juntamos la próxima semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, Padre. Chao. Gracias. Hasta luego. Oiga, hermano Mariano, pero usted nunca levantó la mano. De hace rato la tengo levantada, Noelin. Y ahora está de peleón diciendo que fuimos las viejas que no dejamos hablar. Ay, vea, ver. Espere que lo podamos ver. Hay que sacar media hora para cada una de esas mujeres. Somos demasiado potentes, somos demasiada potencia, papá, somos demasiada calidad. Deje la cita para la otra semana, Marianito. Conflicto. Déjese el privado con José Ramón. Chao. La próxima clase es buenas noches. Voy a orar por ustedes. Mariano, buenas noches, chao.